Salmos capítulo 23. Salmo 23. Dice la palabra del Señor. Salmo 23. Lo hemos estado compartiendo estas últimas semanas y si usted no se lo había aprendido, ojalá que ya usted esté familiarizado con el Salmo 23. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Dígale a su vecino: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dígale a su vecino: no temeré mal alguno. Pero no se lo diga susurrando, dígaselo con fe, con certeza: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5, ponga atención a esto. Dice la palabra del Señor, David lo decía, se lo estoy leyendo en la traducción de 1960. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo 5 es un versículo interesante. Mucha gente se sabe el Salmo 23. Mucha gente se lo sabe de memoria, los 6 versículos. No es tan complicado aprendérselo. Yo espero que usted después de hoy ya usted lo tenga ya guardado. Son 6 versículos que muy conocidos. Pero este versículo 5 es un versículo que mucha gente, aunque se lo sabe, no lo entiende. Mucha gente se sabe de memoria este versículo, lo recita, lo dice, se lo recuerda, pero no lo comprende. Y David está haciendo en esta poesía tan especial del Salmo 23, David hace un cambio de ruta, hace un cambio de dirección en la narrativa del texto, en la manera en cómo está escribiendo el texto del Salmo 23. Del versículo 1 al versículo 4, David está viendo al Señor un poco a lo lejos, hablando de Él, refiriéndose a Él, pero además de eso, Él se está colocando en una posición de comparación con una oveja y ve a Dios como su pastor. En el versículo 5, David como que se despoja, como que se desviste de esa comparación que estaba haciendo y deja de verse como la oveja y empieza a darle una esencia a su pastor, a su Señor. Empieza a identificar a Dios de una manera bien especial. Empieza a verlo ya no solamente como el pastor de la oveja, sino que empieza David a reconocer a Dios como esa persona en su vida del cual depende todo. Versículo 5 dice: aderezas mesa. Esa frase que David dice, aderezas mesa, es nada más que preparas una mesa. Le dice el Señor: preparas una mesa. Señor, tú preparas, mi pastor, tú preparas una mesa para mí. Dice David: en presencia de mis angustiadores. David, si hay alguien que sabía lo que se sentía tener enemigos, era David.
David estaba lleno de enemigos. Yo no le voy a preguntar si usted tiene enemigos. Ojalá que no sea por causa suya, porque hay enemigos que nosotros los provocamos y hay otros enemigos que nos llegan de gratis. Usted sabe, ¿verdad? Hay gente que de gratis se transforman en nuestros enemigos, se vuelven en nuestra contra. Pues David tenía enemigos por su causa, porque era rey de Israel y no era un rey tan mansito a la hora de hacer frente a la batalla. Era un rey valiente, valeroso, de guerra, era un hombre de guerra. Pero también tenía enemigos de gratis. Tenía enemigos que simplemente iban en contra de él porque era un hombre bendecido, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre que tenía el respaldo del Señor. Entonces David tenía muchos enemigos. Y David llega al trono del reinado de Israel luchando con sus enemigos. Y interesante para mí es que David tenía enemigos en su propia tierra. David tenía enemigos en su propio palacio. David tenía enemigos en su gente más cercana. David tenía enemigos en su propia familia. Esos eran a los que David le llama mis angustiadores. Los enemigos de David eran sus angustiadores. Yo le hago la pregunta a usted para hacer una pequeña autorreflexión. ¿Quiénes son sus angustiadores? Todos tenemos angustiadores. A veces no necesariamente es una persona específica, pero a veces es alguna situación nuestra que nos angustia. Alguna situación que estamos pasando que se transforma en nuestro angustiador. David dice al Señor: Señor, mi pastor, tú preparas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. David está declarando una palabra tremenda. David sabía que tenía enemigos, depredadores en contra de él. Recuerde que él viene de compararse con una oveja. Y yo le mencionaba el enemigo número uno declarado en contra de una oveja. El depredador más común de una oveja es el lobo. Y David sabe lo que se siente tener depredadores alrededor. Fue pastor de las ovejas de su padre, peleaba contra los depredadores. Él, comparándose como una oveja, también sabía que en su vida habían depredadores alrededor. Y él reconocía que Dios era su pastor. Reconocía que Dios cuidaba de él. Él decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo decía David. Tenía la seguridad, la certeza de que el Señor era su pastor, que él era oveja del Señor. Y le dice a Dios: Señor, yo estoy convencido, estoy seguro que aunque yo tenga angustiadores, aunque yo tenga detractores, aunque yo tenga depredadores que quieran mi vida, que quieran mi cabeza, qué lindo es que tú preparas mesa para que yo me siente a deleitarme en ti. Escuche, aún en presencia de mis angustiadores. Wow. Ahora imagínese la escena. Imagínese la escena de una oveja. La oveja comiendo pastos delicados, rodeada de lobos que quieren acabar con su vida. Ella comiendo pastos y los lobos queriendo comer oveja. Pero qué lindo es que David ve esa escena. Se imagina él ahí comiendo pastos, que su pastor le sirvió, que su pastor le prepara. Y él dice: mi pastor me cuida. Yo tengo la confianza, dice David, yo tengo la seguridad de que yo puedo comer, sentarme a la mesa y deleitarme en la bendición que Dios tiene para mí, aún en presencia de aquellos que buscan destruirme. Wow.
David sabe que tiene enemigos. Usted y yo, si usted dice, pastor, yo no tengo enemigos. Yo no sé, yo no conozco eso. Pues yo le quiero contar, si usted no tenía enemigos, yo quiero decirle, informarle, anunciarle que sí tiene enemigos. Porque si no tiene a nadie de carne y sangre que es su enemigo, usted tiene huestes, potestades de maldad que quieren acabar con su vida, que quieren acabar con su familia, quieren acabar con su generación. Pero para eso está el Salmo 23. Para eso está la declaración de David, para que usted y yo la abracemos, la atesoremos y reconozcamos que también nosotros necesitamos ser ovejas del pastor de pastores. Porque aunque tengamos angustiadores alrededor nuestro, aunque hayan situaciones que el mismo infierno se levanta para nuestra contra, como David decía, yo puedo sentarme a la mesa que Dios prepara para mí en paz, tranquilo, y comer de lo que Dios tiene preparado, aunque los enemigos me rodeen, aunque el infierno mismo se levante en contra, aunque los huracanes de los vientos que tenemos sean impetuosos. David decía, la mesa que mi pastor prepara para mí, yo la puedo sentar a comer tranquilo porque Él está presente. David sabía que no habían ovejas de su padre que él cuidaba que corrieran peligro cuando él estaba presente en el rebaño. Él sabía que osos, leones, cualquier otro depredador se las iba a ver con él, se iban a entender con él. Él sabía que no había peligro, de eso está hablando David. David sabe que hay respaldo de Dios, que hay cuidado de Dios. Mire, una de las consignas, de las claves, por ejemplo, cuando una persona es parte de un ejército, de una milicia, es que está entrenado para nunca darle la espalda al enemigo. No come sin estar vigilante. No se sienta de espaldas a la puerta. No se sienta de espaldas a donde alguien puede aparecer. Siempre está alerta, vigilante. Yo recuerdo en mis tiempos, después de haber dejado el ejército, me costaba sentarme dándole la espalda a una puerta, porque uno está medio traumado, porque lo preparan psicológicamente para que nunca le dé la espalda a la puerta. ¿Por qué? Porque ahí puede entrar el enemigo, ahí pueden acabar con su vida. Entonces, imagínese qué tremendo que en el ejército, eso es así mundialmente, está preparado un soldado para nunca perder de vista a su enemigo, nunca perder de vista su lado frágil. Y David dice, yo me puedo sentar a la mesa, relajarme, bajar las armas, la maleta, sentarme a la mesa, comerme el banquete de Dios, aún rodeado por mis enemigos, solo porque el Señor es su pastor. Yo no sé cuáles sean las situaciones que son para usted hoy sus angustiadores. Todos hemos tenido angustiadores. Todos hemos tenido situaciones. Algunos quizás ahora mismo tienen angustiadores. No sé cuál sea la condición de vida de cada uno de ustedes, pero a veces esas circunstancias nos paralizan, nos detienen y nos quedamos como viendo a los que nos están atacando, las circunstancias que nos están rodeando. David dice, mi Señor es mi pastor, mi Señor es mi pastor, y como Él es mi pastor, la mesa que Él me sirve para yo deleitarme en su presencia, yo la puedo comer aunque tenga todo el huracán alrededor mío, aunque tenga todos los enemigos alrededor mío buscando acabar con mi vida. Él es mi pastor y Él adereza mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Y sigue diciendo el versículo 5 y dice, Señor, tú unges mi cabeza, mi copa está rebosando. David está hablando de dos cosas bien interesantes. David está hablando de unción y de plenitud, de estar lleno.
El aceite en toda la palabra del Señor, el aceite tiene que ver con unción, y la unción representa poder, representa la cobertura, representa el favor de Dios sobre la vida de alguien, representa la autoridad de Dios sobre la vida de alguien, representa la gracia del Señor sobre la vida de alguien, representa aquello que el Señor ha depositado de su presencia en la vida de alguien. A eso se refiere la unción. Y la tradición en el pueblo judío, por eso David lo expresa, es que para que una persona pudiera ser reconocida como alguien que contaba con el favor, que contaba con la gracia, que contaba con la cobertura, con el respaldo, con ese favor encargado de parte de alguien más grande hacia otro, era ungiéndole, era encomendándolo, era seleccionándolo, y el aceite era el instrumento que el Señor había dejado para poder depositarlo en la cabeza de alguien, para poder identificarlo como elegido, como marcado, como bendecido. Por eso David dice: tú unges mi cabeza con aceite. David está hablando y él reconoce que la unción viene del Señor, que el poder viene de Dios, que la capacidad viene del Señor. Un día apareció Samuel en la casa de su papá Isaí, y ahí en la casa de su papá le dijo a Isaí: vengo a buscar a uno de tus hijos, consígueme el que Dios tiene preparado. Isaí, emocionado, sabía que había un plan bien especial con uno de sus hijos, y le trae a todos sus hijos, y todos desfilaban. El más guerrero, el más grande, el más fornido, el que tenía más cara de malo, de fuerte. Y el Señor le dice a Samuel: no es ninguno de esos, no es ninguno de esos, no es ninguno. Samuel le dice a Isaí: estoy confundido, Isaí. Vengo a ungir con aceite en la cabeza al nuevo rey de Israel. El Señor me dijo que está en tu casa, pero no es ninguno de estos. ¿Dónde estás? ¿Tienes algún otro hijo? Isaí le dice: tengo otro hijo. Le dice: pues mándalo a llamar. Cuando lo manda a llamar, el Señor le dice: él es el más pequeño, no tenía la misma pinta de guerrero, pero el Señor lo escogió. El Señor tenía plan. El Señor estaba listo para ungirlo, para encargarle su gracia, su favor, su poder, su presencia. Y por eso David dice: tú unges mi cabeza con aceite, Señor. Tú eres el que se fija en mí. Yo no sé usted en quién depende, pero David dependía del Señor. Yo no sé si su vida de verdad depende de Dios, si usted depende de su capacidad, o usted depende de sus habilidades, o usted se cree muy capacitado, o se cree muy habilidoso. David dependía del Señor absolutamente, y cuando él reconoce a Dios y le dice: tú unges mi cabeza con aceite, está diciéndole al Señor: yo dependo de ti, Señor. Sin tu aceite en mi cabeza, sin tu unción en mi vida, yo no soy nada. Cuando usted y yo vemos al Señor como nuestro pastor, usted y yo reconocemos que el poder, que la gloria, que toda la capacidad viene de parte de Él para nuestra vida. Entre más usted se crea capaz, autosuficiente en su propia fuerza, menos oveja del Señor es. Y de verdad la voluntad de Dios es que seamos ovejas del Señor. No que seamos los cabritos rebeldes, que seamos el león de la selva. El Señor, delante de sus ojos, Él nos quiere ver como ovejas. Él nos quiere mansos. Él nos quiere rendidos. Él nos quiere reconociendo que el poder y la gloria vienen de Él. A veces nos creemos muy capacitados, muy inteligentes, muy sabios, muy capaces, muy valientes, pero la actitud que el Señor espera de su pueblo, de sus hijos, de aquel que va a ver la bendición de Dios, es aquel que le dice: Señor, yo dependo de ti, yo no puedo sin ti, mi vida está en tus manos, tú unges mi cabeza con aceite. Y por eso David declara y le dice: mi copa está rebosando, porque tú eres mi pastor
Mi copa está rebosando. Dice la Biblia que en una ocasión el profeta se encontró con la viuda y le tocó esta experiencia a Elías y a Eliseo. Pero dice la Biblia que cuando se encuentra con la viuda estaba muriéndose y el profeta le dice: prepara las tinajas, prepara tinajas, porque el Señor va a multiplicar el aceite. Y dice la Biblia que la viuda traía más tinajas y mandaba a pedir tinajas a los vecinos, y las tinajas se llenaban de aceite, se llenaban de aceite, y el aceite rebosaba las tinajas. La tinaja llena, la vasija llena, rebosando, es el simbolismo de la plenitud de Dios en su vida, en nuestra vida. Es todo el plan cumplido en nuestra vida, todo el propósito de Dios manifestado en nuestra vida. Cuando el Señor es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, el plan de Dios se va a cumplir en su vida. El propósito de Dios se va a cumplir en su familia. Cuando nosotros somos ovejas del Señor, la copa nuestra estará rebosando. Pero cuando nosotros somos autosuficientes, cuando no nos sometemos al Señor, cuando no nos rendimos delante de Dios, cuando no soy oveja y soy cualquier otro tipo de animal de la manada, y no soy una oveja, un mansito, animalito delante del Señor, listo para hacer lo que Él diga, nuestra copa no estará rebosando. No veremos todo lo que Dios tiene preparado, pero hay un plan del Señor que quiere cumplirse en su vida, en su casa, en su familia, en su generación, y se va a ver cumplido cuando usted le diga al Señor: quiero que tú seas mi pastor, yo quiero ser tu oveja. No quiero depender de mí, no quiero depender de lo que tengo, no quiero depender de lo que hago, quiero que tú seas mi pastor. Por eso David decía: yo puedo sentarme en la mesa que tú preparas, aún teniendo los lobos alrededor mío, y puedo comer tranquilo si te tengo a ti ahí. Hay una canción que cantamos que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y es que sentarnos a la mesa, a deleitarnos en los planes de Dios, cuando Él está presente en nuestra vida, es suficiente, amada iglesia. Hay plenitud, la copa se llena de lo que Dios tiene preparado. Hay gente que vive el plan de Dios a la mitad. Hay gente que vive con su copa a la mitad. Hay gente que dice: pastor, pero la tengo medio llena. Sí, pero ¿y si Dios la ve medio vacía? Hay quienes dicen: no, pero ahí va. Pero el Señor dice que te hace falta. Hay plan de Dios. Los planes del Señor, dice la palabra de Dios, siempre son más grandes que los nuestros, son mejores que los nuestros. No los podemos comprender, amada iglesia, pero eso solo sucede. El plan de Dios sucede en nuestra vida cuando Él es nuestro pastor. Cuando su vida está dirigida por usted mismo, cuando su vida está dirigida por lo que alguien más hace, cuando su vida está dirigida para complacer a otros, entonces no hay espacio para que el Señor sea quien la dirija. Cuando su vida depende de congraciarse con los demás, de conseguir el favor de la gente, de quedar bien con todo el mundo, entonces no podrá ser oveja del Señor. Porque la oveja del Señor hace lo que Él dice. Qué lindo es decirle al Señor: yo quiero hacer lo que tú digas. Quiero obedecerte a ti, Señor. Que decirle al Señor: quiero que seas mi pastor. Muchos recitan este salmo, lo conocen, se lo saben de memoria, pero no lo viven. Y una cosa es que usted se sepa la Biblia, y otra cosa es que usted y yo la vivamos. El Salmo 23 es muy conocido, es muy famoso. Hay quienes han sido cristianos desde que nacieron o desde que crecieron en la infancia, han estado en la iglesia y se saben este salmo y lo han escuchado una infinidad de veces. Quizás lo han escuchado predicado una barbaridad de veces. Pero yo le pregunto: ¿verdaderamente el Señor es su pastor? ¿Verdaderamente su vida depende de Dios?
¿Verdaderamente sus planes están rendidos a la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente sus decisiones están sometidas a lo que su pastor dice que hay que hacer? ¿Usted tiene la paz para sentarse a la mesa y comer y disfrutar de la bendición del Señor, aún en presencia de sus angustiadores? Eso solo lo logra el que es oveja. Hay gente que está metido en el centro del huracán de las pruebas y se le ve su vida en paz. Su corazón está en paz. Su corazón está descansado en el Señor. Puede dormir, puede descansar, puede reposar. Eso solo se logra cuando somos ovejas. Cuando sabemos que podemos comer en los lugares de delicados pastos tranquilamente, sentarnos a la mesa y disfrutarle el postrecito con calma. ¿A quién le gusta disfrutar el postrecito con calma? Es tremendo, ¿verdad? Cuando le sirve el postrecito, usted consigue el postrecito y usted se lo quiere comer con calma y tiene que comérselo a las carreras. Es terrible. Eso es terrible. Pero cuando usted tiene el tiempo, la oportunidad de sentarse y disfrutar la mesa tranquilamente. Usted ha estado en la mesa donde el que cocina o la que cocina está todo el tiempo para un lado, para el otro, y nunca se sienta en la mesa. Y usted está sentado ahí esperando y le dice: sentémonos a comer. No, nada de paz. Porque lindo es cuando uno se sienta a la mesa y tranquilo disfruta el plato. Pero es que se nos está cayendo el mundo a pedazos. Deje que el Señor es mi pastor. Deje que Él se está sirviendo mesa para mí. Yo voy a aprender a descansar en Él. Voy a aprender a comer la mesa que Él sirve, a disfrutar su plan, su voluntad. Deje que todo alrededor empiece a dar vueltas aceleradamente. Deje que Dios sea su pastor. Ya no pelee con su fuerza. Ya no pelee con sus propias armas, con su propia batalla. No esté preocupado peleando con sus propias armas. El Señor quiere ser nuestro pastor. Por eso es que su vara y su cayado nos infunden aliento, porque tiene Él la herramienta suficiente en su mano para tener control de su vida, para proteger su casa, para proteger su familia, para proteger su hogar, para proteger su presente, para proteger su futuro, porque Él está listo para ser el pastor que necesitamos. Por eso David decía: yo puedo comer tranquilo, yo puedo disfrutar el banquete si tú estás a mi lado. Imagínese la ovejita, el pastor ahí sentado en una piedra, pastor que mata osos y mata leones, pastor que no hay depredador al que le tenga miedo, sentado en la piedra con su cayado, viendo a su oveja comer tranquila en el pasto donde le llevó, y por allá alrededor están gruñendo. Pero el Señor está en control, pero el pastor está en control, pero a Él no se le escapa nada. Él no pierde una batalla. No hay depredador que pueda en contra del poder de nuestro pastor. No hay adversario, no hay angustiador, no hay enemigo, no hay tristeza, no hay soledad, no hay crisis, no hay problema, no hay esto, no hay lo otro que pueda en contra de nuestra vida cuando el Señor es nuestro pastor. Ahora, si el Señor no es su pastor, yo le comprendo su angustia, yo le comprendo sus inseguridades, sus temores. Yo comprendo que usted no pueda reposar su alma cuando el Señor no es su pastor. Yo comprendo que usted tenga que andar de un lado para otro y nunca pueda sentarse a la mesa tranquilo. Quizás usted sea de esas personas que le contaba hace un momento, que no puede sentarse a la mesa tranquilo. Se sienta, se levanta por un cubierto, se sienta, se levanta por un vaso, se sienta y se levanta que se le olvidó la sal, y se sienta y nunca se come el plato tranquilo. No hay calma, no hay paz en su corazón. No puede decir: déjeme disfrutar un poco lo que ya tengo aquí. Hasta que el Señor es su pastor, usted y yo podemos descansar
y ver los planes de Dios en nuestra vida y decirle: Señor, yo no sé cómo está la situación, yo tengo los lobos ahí que me están aullando, pero yo voy a descansar en ti. Pastor, ¿y cómo uno va a ser conformista? ¿Y cómo? No, es que no es conformismo, es que eso es la fe. La fe es de locura. Pablo decía: para el que no cree, el evangelio es locura. ¿Cuál locura? La locura de sentarme a la mesa en presencia de mis angustiadores, pero sabiendo que el Señor es mi pastor y que está cuidando de nuestra vida, que tiene el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Y estos 5 versículos que acabamos de repasar, donde David declara que el Señor es su pastor, que nada le faltará, que en los lugares de delicados pastos le hará descansar, que junto a las aguas de reposo le pastoreará, que guardará su alma, que le guiará por sendas de justicia. Todo eso, que caminando aún en el valle de la sombra de muerte, él no temerá, aún diciéndole: Señor, yo confío que puedo comer a la mesa en presencia de mis angustiadores, porque tú estás conmigo. Cuando David hace esa declaración, él le pone un sello, un broche de oro a este Salmo 23. Y David dice en el versículo 6: ciertamente. Esa palabra ciertamente significa: tengo la certeza, tengo la seguridad. Esa palabra ciertamente significa: no hay duda en mi corazón. No, ni siquiera lo pienso, no lo cuestiono, no lo maquino, no lo razono. Yo estoy seguro que el bien y la misericordia del Señor, de mi pastor, me seguirán a mí todos los días de mi vida, por una sola condición: que Él es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, tengo la seguridad de que el bien, de que todo lo bueno, de que su plan perfecto y su misericordia inagotable me seguirán a mí. ¿Sabe cuál es la crisis de muchos cristianos hoy? Que son ellos los que viven persiguiendo a ver dónde está la bendición. Ese no es el diseño de Dios. El diseño del Señor es que seamos ovejas, que Él sea nuestro pastor, que yo diga: vamos donde Él diga, yo le obedezca, yo le siga, yo me someta. Y entonces, resultado de eso, el bien y la misericordia de Dios me perseguirá a mí. No yo andaré detrás de las migajas de la bendición. A ver dónde hay bendición. Avísenme dónde hay bendición. El Señor dice: deja que yo sea tu pastor y el bien te va a seguir a ti. La bendición te va a seguir a ti. Mi misericordia te va a seguir a ti. Mi mano que te abrace te va a seguir a ti. Deja que yo sea tu pastor y la bendición irá detrás de ti. Dice la palabra del Señor algo bien especial. Dice la Biblia, ponga atención a esto. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, iba a cruzar el Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo para el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, representaba una palabra: libertad. Cruzar el Mar Rojo era salir de la esclavitud de Egipto y pasar al camino hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham para bendición de su pueblo. Y cruzar el Mar Rojo era sinónimo de libertad. Pero había un problema. Cuando el faraón allá en Egipto se dio cuenta que el pueblo de Israel se había llevado las vacas, los animales, las cosechas, y era un ejército de gente que se había ido, quedó vacío.
Faraón se dio cuenta que quedó débil. Dice la Biblia que Faraón emprendió un viaje con sus carros a caballo, con sus ejércitos, detrás de Israel, detrás de toda aquella excursión masiva del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que delante del pueblo de Israel iba la presencia de Dios. Le dijo el Señor a Moisés: Moisés, esa vara que tú tienes, con esa vara toca el agua. Toca el agua. Cuando tú toques el agua, el mar se va a abrir. Y la Biblia dice que Moisés tocó el mar y se abrió el mar rojo. Y el pueblo de Israel pasó en seco, en medio. Pero mire qué tremendo, que cuando las aguas se abrieron, dice la palabra del Señor, usted lo puede leer en el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios que la presencia del Señor, ángeles, se movieron de enfrente para atrás, a la espalda de Israel, porque allá atrás venía Faraón. Allá atrás venían los carros a caballo, los carruajes con escudos, con lanzas, con jabalinas, con espadas. Allá atrás venía un ejército tremendo, destructor, el ejército egipcio. Y venían alcanzando a Israel. Y dice la Biblia que un ejército de ángeles se pusieron en la retaguardia de Israel a cuidar, a proteger a todo el pueblo de Israel, mientras todo Israel cruzó el Mar Rojo. Y en el momento en el que el último pie israelita cruzó el Mar Rojo y puso pie del otro lado del mar, la Biblia dice que entonces las aguas se cerraron. ¡Pah! De golpe. Y hasta el día de hoy siguen habiendo restos de carruajes de hierro en las profundidades del Mar Rojo. Dice David: porque tú eres mi pastor, el bien y la misericordia de Dios me van a seguir, van a ir detrás de mí, van a cuidar mi espalda, van a vigilar mi retaguardia, van a hacerse cargo de que no haya depredador que yo no vea, de lo que tu presencia no se encargue. El Señor promete su bendición siguiéndonos. Mucha gente en esta tierra busca guardaespaldas. Esa palabra guardaespaldas es cuidar las espaldas, porque no las podemos ver. No siempre podemos estar alerta a las espaldas, porque solo tenemos dos ojos y los tenemos enfrente. Por eso es que el guardaespaldas vigila con sus otros dos ojos la espalda del que va hacia el frente. Y la Biblia dice, David lo decía: mi pastor me asegura su bendición detrás de mí, cuidándome, su bendición detrás de mi camino, su bendición me va siguiendo. O sea, donde yo voy, la bendición de Dios va conmigo. O sea, donde yo camino, la bendición de Dios me sigue. O sea, donde yo me muevo, la bendición de Dios va conmigo. Yo no tengo que ir a buscar dónde está la bendición de Dios cuando el Señor es mi pastor, porque cuando Él es quien me guía, tengo asegurada su bendición detrás de mí. Y por eso es que entendemos que hay muchos cristianos que no se someten plenamente a Dios como su pastor, y por eso tiene que andar detrás de la bendición. Está luchando con su fuerza, está luchando con su propia capacidad, está angustiado porque ¿cómo va a ser cuando el Señor tiene promesa? Yo le podría preguntar, sin que me responda, ¿quiénes pueden testificar que son ovejas del Señor y que saben que el bien de Dios le persigue? Yo sé que muchos podrían decir: yo sé que el Señor me está persiguiendo, que su bendición me persigue, pastor, que la bendición del Señor me está siguiendo. Yo quiero invitarle y desafiarle para que usted le diga al Señor: Señor, me voy a someter plenamente, me voy a rendir completamente, quiero que tú seas mi pastor,
quiere que tú guíes mi vida, que tú guíes mis decisiones. Deje que el Señor guíe sus decisiones. Deje que el Señor guíe sus emociones. Deje que el Señor guíe sus sentimientos. No, pero es que... Deje que el Señor controle su vida. Deje que el Señor le haga descansar en lugares de delicados pastos. Deje que el Señor le pastoree en las aguas delicadas, reposantes. Deje que el Señor se encargue de su vida. Entréguele a Él el control de su vida. Hay muchas personas, incluso ya, que se llaman creyentes en el Señor, cristianos, que no le han entregado el control de su vida plenamente a Dios. Siguen luchando con su propia fuerza. Siguen pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Por qué no mejor le decimos, Señor, tú eres mi pastor? Yo no sé cómo yo voy a hacer, pero yo sé cómo tú vas a hacer. Tú te vas a encargar. Tú me vas a cuidar, tú me vas a proteger. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, yo no sé, pero aunque yo esté caminando por aquí, yo sé que tú estarás conmigo. Yo sé que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo sé que yo puedo sentarme, Señor, y por eso aquí estoy relajado, tranquilo, confiando, porque puedo sentarme a la mesa que has preparado, sabiendo que aunque tenga angustiadores, tú estás en control. La vida cristiana es una vida de acción, de fruto. No es una vida de palabras y de emociones. No es una vida de... No, es una vida de acción, de fruto. Es una vida de cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, cuando vienen los huracanes, cuando no puedo estar tranquilo. Ahí yo le digo, Señor, tú eres mi pastor. No, yo voy a regresar y Señor, tú eres mi pastor, aquí está mi vida. La vida cristiana es una vida de convicciones, es una vida de decisiones firmes, es una vida determinada. La vida en Cristo la vamos a disfrutar cuando nosotros nos rendimos completamente, todo rendido delante del Señor, y le decimos, Señor, sé mi pastor, quiero ser tu oveja, ya no quiero hacer más a mi manera, hazlo a tu manera, haz conmigo lo que tú quieras. Hay mucho cristiano que no tiene su copa rebosando, no está rebosando. Usted le sigue hablando y le sigue preguntando y sigue cargando las mismas frustraciones de siempre, la misma amargura de siempre, las mismas situaciones de siempre, porque su copa no está rebosando. Ahí va poquito a poco, se llena, se vacía, vuelve a subir, se baja y casi, pastor, otra vez se vacía. No, cuando el Señor es nuestro pastor, la copa de sus ovejas está rebosando. Hay presencia de Dios, hay paz de Dios, hay misericordia de Dios, el bien le persigue. Pero cuando no es nuestro pastor, a veces tomamos decisiones equivocadas. Hay gente que dice, pastor, ¿y por qué a mí me estará yendo como me está yendo? ¿Por qué no revisamos nuestras decisiones de vida? ¿Por qué no revisamos si el Señor es nuestro pastor verdaderamente? Si la palabra de Dios es nuestra guía. Yo le pregunto, ¿la Biblia es su guía? ¿Es su norte? ¿O usted tiene su propio manual de vida? ¿Cuál es su manual? ¿A dónde acude usted cuando necesita dirección? El Señor dice, déjame ser tu pastor. David lo tenía claro, clarísimo. Él decía, mi Señor es mi pastor. Mi Señor es mi pastor. Era el rey de Israel. Y dice esa última parte del versículo 6. Y en la casa de Jehová moraré, viviré por largos días. ¿Sabe cuál fue una de las frustraciones de David? David tuvo una frustración que le consumía sus días. Una frustración de David, y que la descargó al final de sus días. Ahí en su lecho de muerte la descargó. Pero una frustración de David era que el corazón de David quería construir un templo para el Señor. El corazón de David tenía el anhelo de construir un templo donde se adorara a Dios, todo Israel viniera y adorara al Señor. Un templo que fuera la representación de la majestad de Dios que se adoraba. Ese era el deseo del corazón de David. No tenía problemas con los recursos. David tenía
bienes y bienes a la disposición. Pero el Señor le dijo: no lo vas a construir tú. No eres tú quien lo va a hacer. Así que no te permito que lo hagas. Mire qué lindo David, que contra su voluntad, teniendo todos los recursos, teniendo el poder para dar la orden, en la casa para Dios, él dijo: el Señor es mi pastor. Y él dice que no voy a ser yo. En el lecho de su muerte le dice a Salomón: hijo mío, sirve al Señor con toda tu fuerza. Constrúyele casa. Constrúyele el templo. Tanto deseé ver ese lugar para adorarle. Tanto deseé hacerlo. Pero el Señor es mi pastor y Él me dijo que no. ¿Cuántas veces nosotros tenemos los recursos, el deseo, la pasión, y el Señor dice no? No lo hagas. Y aún así lo hacemos. ¿Cuántos planes hay en nuestra vida que hacemos sin importarnos la dirección de Dios? David demostró hasta el último día que el Señor era su pastor. Y él dice en el Salmo 23, en el último versículo del 6: y en la casa de Jehová yo viviré por largos días. Había una cosa que David amaba, era la presencia de Dios. Él amaba adorar a Dios, amaba adorar a su pastor. Wow. La Biblia dice que cuando trajeron el arca del pacto, cuando David va a recoger aquel mueble, un mueble que donde se movía la presencia de Dios, estaba ahí. Cuando David trae el arca del pacto, el corazón de David tenía un plan: era construir el templo para poner el arca. Él soñaba, se imaginaba el templo construido por David con el arca en el lugar santísimo, y que la gloria de Dios se derramara. Pero David le dice al Señor: hay una cosa que yo anhelo más que el templo, y es habitar, morar en tu casa, en tu presencia, todos los días de mi vida. David le falla al Señor. David comete pecado. David manda asesinar al esposo de Betsabé, a la mujer con la que él adulteró. Betsabé quedó embarazada y la criatura nace y tiene problemas. Y sabe David que su corazón está angustiado por todo lo que ha pasado, por el pecado, por todo. Y su corazón está angustiado. Y la Biblia dice que se fue a la presencia del Señor. Se encerró en su recámara. Se metió en ayuno hasta que le dijeron: rey, el niño murió. Y cuando el niño murió, dice la Biblia que David sale de su recámara, se volvió a poner las vestiduras reales, se peinó, se lavó la cara y dijo: sigamos. ¿A cuánto cristiano los problemas, las crisis los derrumban? No puedo ya, no me quedan fuerzas. En medio de la crisis más grande del corazón de David con Dios, el lugar donde encontró refugio fue en su presencia. David decía: en la casa de Jehová yo voy a vivir por largos días. Amada iglesia, la oveja anhela estar con su pastor, porque a la par de su pastor está garantizada, tiene todo servido a la mesa. No le falta nada a la oveja
que tiene su pastor. Pero hay una encomienda que David entendía, era la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿es la presencia de Dios su refugio? Porque el refugio de David era la presencia del Señor. ¿Usted llora? ¿Está cargado? ¿Está angustiado? ¿En dónde se refugia? Hay gente que se refugia en las canzoncitas que le hacen llorar. Hay gente que se refugia hablándole a mamá por teléfono. Mami. La oveja se refugia en Dios. La oveja cierra la puerta y va a la presencia del Señor. Y ahí la oveja, como él mismo decía, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama hoy por ti el alma mía. Cuando el Señor es nuestro pastor, la presencia de Dios es nuestro refugio. ¿Cuál es su refugio? El refugio del cristiano no es la aceptación de la gente. El refugio del cristiano no son los likes de las redes sociales. El refugio del cristiano no es una semana de vacaciones. El refugio del cristiano es la presencia de Dios. Es el tiempo de intimidad con el Señor. Es ese momento donde le decimos: Señor, toma el control completo de mi vida. Yo no puedo. Yo no puedo con mi vida. Yo no sé si usted puede con su vida, yo no puedo con la mía. No sé si usted está tan capacitado, tan habilidoso para hacerse cargo de su vida. Imagínese que hay quienes quieren hacerse cargo también de la vida de sus hijos. Es difícil. Por eso colapsamos, por eso nos frustramos, por eso, como el doctor Chapatín, nos da cosas. Por eso nos angustiamos, porque no podemos con nuestra vida. No podemos usted no puede con su vida sola, usted no puede. Pruebe, no va a poder. Va a llegar un momento en donde va a colapsar y se va a dar cuenta que necesita el auxilio del pastor. Termino con esto. El Salmo 23 es el resumen del corazón de un hombre, del único hombre en la Biblia, del que Dios dijo: David es conforme a mi corazón. El Salmo 23 no lo escribió una persona que por ahí tuvo algo romántico que decirle a Dios. El Salmo 23 es el resultado de un corazón que sentía, que amaba igual que el corazón de Dios. Y por eso el Salmo 23 tiene que ser para nosotros una realidad en nuestra vida. No solamente un poema declamado o un versículo memorizado, sino que una realidad. El Señor necesita más ovejas a las que Él pueda dirigir, pastorear. ¿Qué tal y si usted y yo le decimos al Señor con nuestro corazón: Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, no quiero seguir teniendo el control de mi vida? Pastor, pero ¿y cómo? ¿Por qué no le entrega el control de la vida de sus hijos, de su familia? Jóvenes que están aquí, solteros, adultos, ¿por qué no le dice: Señor, yo te entrego el control de mi presente, de mi futuro, en tu mano? ¿Qué tal y si se sienta a la mesa y disfruta lo que Dios tiene para usted, ignorando un poco los angustiadores de su alrededor, ignorando las voces que están ahí gruñendo, queriendo acabar con su vida? ¿Por qué no ignora un poco todo eso que le asusta a su alrededor y le dice: Señor, me voy a sentar a disfrutar lo que tú tienes? ¿Cuántas veces no hemos disfrutado la bendición del Señor por la angustia, por la preocupación, por el afán, por la tristeza, por las cargas? Porque nuestro razonamiento dice: pero es que no se va a poder.
Pero David dice, Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe cómo dice la Biblia que murió David? Murió como murió Abraham, como murió Job. Murió anciano, viejo, lleno de días. El bien y la misericordia del Señor persiguió a David todos los días de su vida. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué no deja que el Señor sea su pastor? Y si usted ya es oveja del Señor, disfrute los pastos. Disfrute los pastos. Descanse en la presencia del Señor. Disfrute la mesa, que el plan de Dios es más grande que aquellos que se levantan en contra nuestra. Póngase de pie, por favor, vamos a orar juntos.